Hola nuevamente, en esta oportunidad nos encontramos presentes para trabajar con la segunda parte del módulo de dinámica, ¿cierto? Que van a ser las fuerzas en acción. Ahí en la imagen podemos ver algunas situaciones donde Sir Isaac Newton se ve enfrentado, por ejemplo, a la fuerza de atracción gravitatoria que conocemos como peso. Se ve aplicada la fuerza normal. Cuando trata de empujar un artefacto aparece el roce. Cuando trata de estirar lo que parece ser un resorte aparece la fuerza elástica. Aunque como vamos a ver, quizás el sentido ahí no está muy bien dibujado. Entonces, son ilustraciones que nos hablan de las fuerzas que están presentes en situaciones de la vida diaria. Por lo tanto, va a ser requisito haber entendido de la sesión anterior de Dinámica 1 qué es una fuerza, cuáles son las leyes de Newton, en particular la segunda, que la fuerza neta es igual al producto de la masa por la aceleración. Saber, aunque vamos a recordarle igual, qué es una fuerza neta, qué implica que sea cero y qué deducciones podemos hacer a partir de eso. Así que las leyes de Newton son súper importantes, están presentes en nuestras situaciones de la vida diaria. Hay que saber identificarlas para poder resolver los ejercicios y responder las preguntas que nos pueden hacer. Entonces vamos a hablar de fuerzas que tienen cierta relación una con la otra, como el peso y la normal. Luego vamos a hablar de la tensión y la fuerza elástica, que por lo general aparece presente o la una o la otra, generalmente no las dos en el mismo ejercicio. Y luego quizás la que vamos a ocupar para explicar con mayor tensión va a ser el roce, tanto estático como el cinético. ¿Ya? Y también hablar de qué pasa con el roce en superficies sólidas, qué pasa con el roce con el aire o en fluidos de una forma más cualitativa que numérica, de una forma más con palabras, por decirlo así. Entonces, los contenidos que habíamos conversado son los que vamos a tratar de ver en el mismo orden. Vamos a terminar con, después del roce, los diagramas de cuerpo libre, que son representaciones de cuáles son las fuerzas que están actuando sobre un cuerpo, sobre cada cuerpo a la vez. Si bien recuerdan, se hizo énfasis en la sesión anterior, cuando hablamos de la tercera ley de Newton, de que había esa situación, de que eran fuerzas que aparecían de manera simultánea, del mismo valor numérico, misma dirección, pero sentidos contrarios. Hicimos especial énfasis en que se aplicaban sobre cuerpos distintos. Entonces, si yo aplico una fuerza sobre la muralla me aplica una fuerza a mí. Pero los DCL son diagramas por cada cuerpo. Entonces, tengo el dibujo de lo que recibe la muralla y aparte el dibujo de lo que recibo yo. Entonces, como una fuerza la recibe la muralla, que es la que yo la aplico, va a estar en su propio diagrama o dibujo. Pero la fuerza, que es la reacción a esa, que es la que me aplica la muralla a mí, no va a aparecer en el dibujo de la muralla, va a aparecer en mi dibujo, porque yo la recibo. Entonces, esas ideas son las que vamos a ir precisando. Para ello, vamos a partir una por una con la fuerza. La primera, el peso. El peso también se conoce de manera más formal como la fuerza de gravedad o de atracción gravitatoria, entre comillas, si queremos, y es la fuerza que ejerce el planeta Tierra en nuestro caso. Pero no se queden solo con esa idea. Puede ser una fuerza, como dice ahí, que ejerce otro cuerpo, como otro planeta. Por ejemplo, ahí sale Marte, sale la Luna, ¿cierto? Entonces también puede ser la fuerza que ejerce el Sol, que ejerce un asteroide, que ejerce un agujero negro. Entonces, em, se calcula con una fórmula, que es esta, que el peso se calcula como la masa del objeto que es constante en todo el universo. O sea, si mi masa son 85 kilos acá, son 85 kilos en Marte, en la Luna, en el vacío, ¿ya? Pero la G es una aceleración de gravedad, una aceleración especial, ¿ya? Y esta aceleración especial para calcular el peso depende del planeta. Quédense con esa idea. En la prueba les dicen que tienen que usar 10, en realidad 9.8, pero se aproxima para que hagan los cálculos a mano de manera más fácil. Entonces, se los dicen, así como en química les dan su tabla periódica, les dicen el principio de física. Para sus cálculos estime que la aceleración de gravedad en la Tierra es 10 metros segundo cuadrado. Es para que saque el peso como la masa por 10. Entonces, si en un ejercicio les dicen la masa son 5 kilos, el peso es 5 por 10, 50 newton. ¿Por qué? Porque es una fuerza. Pero lean bien porque hay ejercicios donde les dan el peso. Les dicen el peso de esta persona son 700 newton. Y a partir de eso, si pasan dividiendo el g a la izquierda por 10, obtienen la masa. Entonces, mentalmente, si están en la Tierra, tienen la masa, la multiplican por 10, tienen el valor de la fuerza peso. Si les dan el valor de la fuerza peso y dividen por 10, recuperan el valor de la masa en kilos. Entonces, súper importante. ¿Qué más tienen que saber del peso? Aparte de la fórmula y de cuándo aparece y de que depende. Es decir, si estáis en la luna, el G de la luna es distinto, 1,6.
se los van a decir, ¿ya? Entonces, moraleja, un objeto puede tener la misma masa en todos lados, pero no el peso, va a depender del planeta en el que estés. Lo otro con el peso es entender quién lo aplica sobre quién para enunciar bien la tercera ley de Newton. Como dice ahí, el peso es la fuerza que ejerce la Tierra sobre la roca, en este caso. Y siempre apunta hacia abajo. En cualquier tipo de dibujo, siempre derecho hacia abajo. Nunca la dibujo en quebrada, siempre hacia abajo. En realidad es hacia el centro de la Tierra. ¿Ya? Pero la Tierra es aproximadamente una esfera, en realidad es un esferoide. eh, y como en los ejercicios la escala horizontal es tan pequeña para el gran diámetro que tiene la Tierra, a esa escala su superficie es aproximadamente plana. No es que la Tierra sea plana, por si acaso, ¿ya? Es que, repito, para la gran escala que tiene la Tierra en esta geometría aproximadamente esferoidal, su tan corta distancia va a ser muy aproximado a un plano horizontal. Por eso para nuestro ejercicio el peso siempre va a apuntar hacia abajo, ¿ya? Pero en rigor está apuntando hacia el centro de la Tierra. Y recuerden que es la fuerza que ejerce la Tierra sobre el objeto que tiene masa. Entonces, si les preguntan cuál es la reacción al peso, siempre va a ser la fuerza que aplique el objeto sobre la Tierra, dado que la acción o fuerza, sentido de la fuerza original es Tierra sobre objeto. ¿De acuerdo? Entonces, todas esas variables que mencioné hay que tenerlas muy presentes siempre que hagamos un ejercicio y aparezca el peso, es decir, en prácticamente todos. Ya. Bueno, aquí hay un ejemplo numérico de lo que yo les mencionaba, ya de que hay dos personas, cada una tiene 120 kilos de masa porque están con su traje astronómico, qué sé yo, y es más pesado, ¿ya? 120 kilos. Y si se dan cuenta, el peso del astronauta o de estas dos personas idénticas, digamos que son gemelos, es que la masa del que está en la Tierra es 120 por 10 o 1200 newton y perdón, el peso y el peso del que está en la luna, fíjense, muy pequeño, pero no porque la masa sea pequeño, sino porque el G de la luna es muy pequeño. Con eso en mente, tratemos de desarrollar el ejercicio que nos proponen para ir ya calentando motores con la fórmula. Tengo un cuerpo de 20 kilos en la superficie lunar y la aceleración de gravedad en la luna es 1,6. Entonces ustedes pueden calcular el peso en la luna como la masa por la gravedad, o mejor dicho, aceleración de gravedad en la luna. Sería perdón, me quedé pegado con el dibujo. Sería, serían 20 kilos por 1,6 metros segundo cuadrado. Profe, ¿cómo supo cuánto era el G de la luna? Me lo están diciendo aquí. ¿Cuánto es 20 por 1,6? Es 20 por 16 partido en 10. Simplifico los ceros y esto me da 32. Como el peso es una fuerza, se expresa en newton porque use unidades del Sistema Internacional de Unidades. Así que en la Luna es 32 newton. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la magnitud de la masa y el peso del cuerpo, pero en la Tierra? Achuda. O sea, este cálculo lo hice en vano, porque no me preguntaban el peso en la Luna, me preguntaban el peso en la Tierra, que era la masa del objeto por G en la Tierra. O sea, era 20 por 10. O sea, el peso del objeto en la Tierra es 200 newton, o sea, puede ser la B o la D, y la masa, ojo, siempre es la misma, siempre es 20 kilos. Alternativa correcta, la B. Pregunta sencilla, pero para que ya se vayan acostumbrando a aplicar la fórmula del peso y que va a depender del planeta donde estén parados. Ahora, casi todos los ejercicios que hagamos van a ser situados en la Tierra, por ende van a tener que multiplicar la masa por 10 si quieren el peso. Pero igual le dan bien cada pregunta. No se confíen siempre. Segunda fue, bueno, y el peso, recuerden, aparece siempre que esté, a menos que esté en el vacío. O donde no haya un sistema planetario o lo que sea que me aplique la atracción. ¿Ya? Segunda, fuerza de reacción normal, también conocida como normal. ¿Qué significa la palabra normal? No es porque ocurra siempre con regularidad, sino normal como sinónimo de perpendicular. Perpendicular, ¿qué significa? Que se forma una escuadra 90 grados. ¿Con qué? Con la superficie. Entonces, la normal es una fuerza que siempre va a ser perpendicular a la superficie. Es decir, si mi superficie es horizontal, hagan un ejercicio mental. Esto sería mucho mejor en clase. Pero si tengo mi celular, supongamos que este es mi plano horizontal, y ustedes ponen un lápiz apuntando hacia arriba, porque esta va a ser la punta del vector, siempre va desde la superficie al objeto. Entonces, siempre que tengan un objeto tirado en el piso, la normal va a ir apuntando hacia arriba.
hagan el ejercicio de que esto lo pegan con la gotita, con neopren, con cola fría, con lo que quieran, ¿ya? Y vayan rotando. ¿Qué pasa si la superficie está inclinada? La normal también se inclina. ¿Qué pasa si es una pared? La normal va a salir de la pared. Va a depender, a veces va a ir a la izquierda, o si la giro para el otro lado va a ir para la derecha, no sé. Y si estoy con un objeto pegado al techo, la normal sigue yendo hacia arriba. Imagínenselo. Denlo vuelta. La normal va a ir hacia abajo. Entonces, eso define muchas cosas. Que la normal es perpendicular a la superficie y siempre va en el sentido superficie-objeto. Entonces, esa es la geometría del vector de la normal. Ahí están los cuatro casos que les mencioné y traté de mostrar, no sé si se vio en la cámara con el celular y el lápiz, para que sepan dónde dibujarla. Y lo segundo, súper importante, bueno, que ya lo dije, lo aplica a la superficie sobre el cuerpo. Por lo tanto, si tengo, por ejemplo, un cuaderno sobre una mesa, la normal la aplica la mesa sobre el cuaderno. Esa es la acción. ¿Cuál sería la reacción a la normal? La fuerza que aplica el cuaderno sobre la mesa. Esos son los dos cuerpos implicados. Aquí no está implicada la Tierra. Ya voy a explicarles por qué dije eso. No tiene una fórmula, es decir, su valor va a depender de a qué se iguala o qué la contrarresta según caso a caso. Por ejemplo, si está en la pared, generalmente la que la contrarresta es la fuerza del dedo que está sosteniendo el objeto pegado a la pared. Si está horizontalmente contra el suelo, la fuerza que la suele contrarrestar es el peso, por ejemplo. ¿Ya? Eso. Eh, no hay mucho más que les pueda comentar de la normal, po. En realidad, eso. Lo que sale en rojo, pueden sacarlo como moraleja. Ya les voy a explicar en las siguientes diapositivas por qué. Pero siempre que un cuerpo esté en una superficie horizontal, que no esté inclinada, y si no hay fuerza sobre él, es decir, el cuerpo está tranquilito, nadie lo está presionando hacia abajo ni tratando de levantar, la normal en valor numérico, ojo, el valor numérico solamente, va a ser igual al peso. Si el peso es 100, la normal va a ser 100, y así. ¿Tiene una justificación? Sí. ¿Se las voy a enseñar? Probablemente sí. Pero esta es una estrategia o conclusión que pueden sacar de manera rápida y es muy útil. Ya. Bueno, esto es para explicar una sutileza. O sea, si ustedes son de común quizás no les importe mucho. Si son del electivo de física quizás les sirva un poquito más. Porque, ¿qué pasa si les preguntan, oye, la normal y el peso, si una apunta hacia arriba y la otra hacia abajo, generalmente son iguales, se contrarrestan, son un par de acción-reacción? Profe, ¿qué era un par de acción-reacción? Lo que hablamos. Yo sobre la tierra sobre yo. Yo sobre la pizarra sobre yo. Y siempre cuando pregunto esto en clase, si me toca hacer a mí la clase, bueno, y a mis colegas generalmente también, tratamos de dar un premio, preguntamos, ya, la normal y el peso son un par de acción y reacción, y en caso que diga que sí o que no, ¿por qué? La mayoría dice que sí porque es como que se contrarresten. Pero la respuesta es que no. ¿Por qué? Piénsenlo así. Como dice ahí, el peso es la fuerza que ejerce la Tierra sobre el objeto. O sea, en este caso el cuaderno de física. Tenemos el cuaderno, la mesa y la Tierra. El peso es la fuerza de la Tierra sobre el cuaderno. Libro, digamos. Cuadernos, perdón. Vamos. El peso es Tierra sobre libro. ¿Cuál es la reacción a eso? Libro sobre Tierra. Y la normal, mesa sobre libro. Y la reacción a la normal, libro sobre mesa. No se relacionan. La normal y el peso no son acción y reacción, porque hay tres cuerpos involucrados. ¿Es el problema de los tres cuerpos? No, no literalmente, es un símil, ¿no? Ni siquiera, alcance de nombre. Tenemos libro, mesa, tierra. No puedo tener un par de acción y reacción si en las dos fuerzas que estoy conversando tengo tres cuerpos. ¿Ya? La tercera ley de Newton o acción-reacción es cuando son dos cuerpos, es A sobre B y la reacción es B sobre A. Entonces eso, de manera un poquito ciútica, explica por qué la normal y el peso no son acción y reacción, por si es que se los preguntaran a los directivos. Si les parece muy complejo, omítanlo, no los quiero confundir, pero mi deber es contarles todo lo que les podrían preguntar o todas las justificaciones. Pero, aunque no sean un par de acción y reacción, recuerden el pro tip que les dimos acá en amarillo, que suelen tener el mismo valor numérico bajo este dibujo que estoy marcando con el mouse, que es el de la izquierda abajo. Suele, no siempre. Ejercicio. Un cuerpo está sostenido por dos hilos, uno de ellos horizontal y atado a la muralla vertical y el otro inclinado, o sea, como una pelota pero colgada por todos lados. ¿Cuál de las siguientes opciones representa la fuerza que ejerce la Tierra sobre el cuerpo? Pensemos.
¿Cuál es la fuerza de la Tierra sobre el cuerpo? Ah, el peso. ¿Y para dónde apunta el peso siempre? Hacia abajo. Por lo tanto, alternativa correcta es la D. O sea, era una pregunta muy fácil y todo lo de las cuerdas y todo, pura distracción. ¿Para dónde apunta el peso? Siempre hacia abajo, chiquillos, chiquillas. Siempre para abajo. Ejercicio 2. Una caja permanece en reposo sobre un plano inclinado, mientras es sostenido por una cuerda. ¿Cuáles son las direcciones del peso, la normal y la tensión? No le he hablado de la tensión, pero respondamos la pregunta pensando solo en el peso y solo en la normal, ¿vale? El peso, ya aquí los quiero ver. ¿El peso hacia dónde apunta? Bueno, ya soplé la respuesta, pero el peso siempre apunta hacia abajo. ¿Por qué lo digo? Soy insistente. Porque hay gente que me lo dibuja así, como siempre, como no sé si me explico, pero me lo dibuja como así. No, el peso siempre va literal hacia abajo, literalmente hacia abajo, ¿ya? Piénsenlo así. Perdón por la interrupción. Estábamos entonces en que el peso siempre apunta hacia abajo, ¿ya? Entonces, moraleja, siempre hacia abajo. Por lo tanto, es la A o la B. Segundo tip. La normal, recuerden que yo les dije, si es una superficie horizontal, péguenlo con cola fría y vayan girando esto. O sea, si es un plano inclinado, va a ir para allá. Si el plano está inclinado como para el otro lado, va a ir así. Siempre forma 90 grados la normal con el plano. Entonces, si está inclinado hacia la derecha, la cuestión te va a inclinar para la izquierda, porque tiene que formar 90 grados con la superficie. Entonces, la normal va como para allá y el peso hacia abajo. Entonces, es la A o la B. Por ende, el único factor decidor es la tensión, que aún no la hemos visto. Entonces, es como que puse este ejercicio antes para ver si quizás que justo la fuerza que viene va a ser la tensión, alguien podía intuir para dónde va. Y spoiler, la tensión siempre va desde el objeto hacia la cuerda. Ejercicio 3. Y este sí ya va más en relación con exclusivamente la normal y otra conclusión y otro tip que les podemos dar de la normal. Preguntan, bueno, los bloques son de 3 kilos. ¿Cómo relaciono la magnitud de la fuerza entre los tres bloques? Tenemos el A, el B y el C. Pesa 3 kilos, o sea, perdón, la masa es 3 kilos, por lo tanto, en este ejemplo tienen normal para arriba y peso para abajo. Acá tienen el peso para abajo y la normal inclinada un poquito. Y acá tienen la normal, perdón, me equivoqué. Tienen el peso siempre hacia abajo, ¿ya? Y la normal para dónde va? Hacia allá, pues chiquillo. ¿Por qué? Porque la normal sale desde la superficie al objeto. O sea, muralla a la caja roja. Por eso la normal en el caso B va hacia la derecha. Por lo tanto, en el caso B, la normal vale 50. Y usted me dirá, ¿por qué vale 50? Porque la normal se opone a esta fuerza y están en equilibrio. Si no estuvieran en equilibrio, significa que la caja o está entrando a la muralla, la está atravesando, o sale volando hacia la derecha. Lo cual no pasa, está sostenida ahí. Entonces, por eso tienen que balancearse las fuerzas. Y es el mismo argumento por el cual yo les digo que en este caso, que se les va a repetir mucho, la normal con el peso vale lo mismo. ¿Y cómo yo sé que el peso vale 30? Porque el peso se calculaba como la masa, que es 3 por la aceleración de gravedad en la Tierra, que es 10. 30. Así que eso explica por qué la normal en la A es 30 y en la B es 50. Con eso ya pueden ordenar. Saben que el B es mayor que el A. Por lo tanto, esta no es. B tiene que ser mayor que A. Esta tampoco es. Es la B o la D. O sea, la única opción que me falta ver es si la normal en C es más grande que todas, es decir, más grande que 50 o más chica. Y la respuesta es súper sencilla. Si tengo la situación sin inclinar, donde ya sé que la normal vale 30, y este es el pro tip que les puedo dar, si en la misma situación yo lo inclino un poco o lo inclino casi hasta 90 grados, mientras más lo incline, más pequeña es la normal. ¿Ya? Así que eso les puedo comentar. La normal va a ser siempre, si está inclinado el plano, un poco más pequeña que esto. Mientras más inclinado, no puede quedar así porque ahí ya cambia, ¿cierto? Como hasta 89 grados va a ser cada vez más pequeña. Eso. ¿Ya? En relación con el peso, que es el dato que yo tengo. Entonces es un poco más complejo que eso porque hay que hacer trigonometría, hay que hacer un montón de cosas, pues chiquillos. Pero que sepan eso, si tengo el mismo caso inclinado con el mismo objeto y horizontal, siempre la normal del horizontal va a ser mayor que la normal del caso inclinado, que es lo que dice ahí.
Se explica por descomposición trigonométrica, la trigonometría solo les aplica a los que eligen matemática M2 y como la prueba de ciencia es como más abierta que M2, por ejemplo, eh, no necesitan ese contenido específico. Así que este es un pro tip más para los de lectivo que los de los que han tenido física los viernes, digamos, o eligieron química o biología. Ya esto es como demasiado específico, pero con que sepan hacia dónde apunta la normal, que es lo que vimos en el ejercicio 2, eso sí yo me conformaría que todos lo entendieran al revés y al derecho, y esto ya es más específico. Si lo entienden, los chicos que eligieron biología y química, bacán, pero si no, bueno, tampoco es el fin del mundo. ¿Ya? Ahora vamos a ir con la tercera fuerza, que es la tensión. La tensión, ¿cuándo se manifiesta, como dice ahí? Cuando un material está completamente estirado, ¿ya? Eh, siendo sometido a una fuerza en alguno de sus extremos. ¿Ya? Entonces, es una cuerda, básicamente, a eso me refiero con material, que está siendo estirado, pero estirado no en quizás no es la mejor palabra, podríamos cambiarla, pero está siendo como, no está recogida la cuerda, ¿ya? Tampoco es un elástico, ¿ya? Generalmente son cables, son cadenas, y se asume una serie de condiciones ideales, como sale aquí en el cuadro verde. Son objetos ideales, es decir, no se alargan más de lo que se pueden estirar y tampoco tienen masa. A eso nos referimos con cuerdas ideales. Ya básicamente algo que está estirado al máximo no se rompe, no tiene masa, es perfecto, una simulación. ¿Ya? Como la cuerda está tensa, se dice que hay una fuerza de tensión entre sus extremos. Podemos explicarle muchas cosas de la tensión, ¿ya? Pero para efectos del dibujo, siempre va a ir dibujada desde el objeto o caja hacia la cuerda. ¿Por qué? Porque la fuerza que experimenta el objeto, que es la que yo tengo que dibujar, es la fuerza con la que lo está tironeando, entre comillas, la cuerda. Puedo dar una explicación mucho más acabada de la tensión, pero no quiero marearlo. Solo que sepan cuándo aparece y hacia dónde apunta. Siempre del objeto hacia la cuerda sobre la línea de la cuerda. Ya aquí hay una explicación de por qué apunta para allá y no para allá, pero que eso ya como que creo que confunde más que ayuda. Entonces quédense con las imágenes y hacia dónde apunta. ¿De acuerdo? No tiene fórmulas como la normal. Su resultado va a depender de con qué esté igualado para contrarrestarlo. Por lo general, si hay un objeto colgando, va a ser contrarrestada y la pueden igualar con el peso o ponerla como fuerza neta en la suma con el peso, mejor dicho. Y en los casos horizontales generalmente le aplican una fuerza con la que tiran una caja o tiran una cuerda. Entonces va a verse, digamos, reflejada en la misma ecuación de fuerza neta que esa fuerza aplicada. Pero vamos a tener que ver caso a caso. Así que la tensión la pasamos rápido, no es tan compleja. La fuerza elástica es mucho más importante en el sentido de que es más compleja, tiene su fórmula y tiene una forma gráfica que explica una relación de variables. Entonces, la fuerza elástica la entendemos como aquella fuerza que aparece cuando tenemos resortes, es decir, objetos que se estiran o se recogen. Para ello ustedes tienen que entender un concepto muy básico y fundamental que es el concepto del largo original o largo natural. En el caso de la izquierda, que te estoy encerrando acá, tenemos un resorte con su largo original, que generalmente se dice largo natural, largo cero, largo inicial, como lo quieran llamar. Digamos, no sé, 20 centímetros. Si yo cuelgo un objeto en su extremo o lo tiro artificialmente hacia abajo, voy a estar estirando este acordeón, ¿ya? Y yo puedo calcular el largo final. Supongamos que esto era 20 originalmente y aquí está en 30. Pero en realidad lo que me importa, no se importa, nos va a importar no es el largo final del resorte, ni el largo inicial, les va a importar un factor que se llama el estiramiento o compresión. Si lo aprieto es compresión. Si lo estiro, obviamente lo alargo es estiramiento. El término general, el correcto debería ser deformación, que creo que en inglés es stretch, por eso sale una S. Estas son imágenes que saqué de un libro en inglés. Entonces, esto es lo que importa. Si el largo original era 20 y el final es 30, ¿cuál fue el stretch o estiramiento? ¿Qué es lo que me importa? 10. Si lo alargo es positivo, si lo comprimo en algunos lados les van a decir que es negativo, ¿ya? Pero a mí no me importa el signo. Ya aquí por lo menos, en este video, en esta clase, a mí no me importa el signo de si es más o menos, no me interesa. Me interesa que usted entienda, se comprimió, se estiró, porque eso le va a permitir inferir hacia dónde apunta la fuerza. Y segunda variable va a ser cuánta es la diferencia entre el largo original y el largo final, que se llama estiramiento. Si se recoge o se estira, me da igual. Solo dígame si la diferencia es 5, 6, 7. No importa si es más, si es menos. ¿Ya?
Eso. Entonces, eso es lo primero. Tiene que estar muy alerta perdón, a la deformación, porque puede ser compresión o estiramiento, pero filo de una deformación. Y lo otro es hacia dónde apunta la fuerza elástica, que por ahora le vamos a decir FK, ¿ya? O F nomás si quieren, pero fuerza elástica. ¿Hacia dónde apunta? Es una fuerza restauradora. Entonces, hacia donde usted... Mira, a ver, el resorte tiene un largo original. Si usted deja algo colgando, es como que lo está tirando hacia abajo. Tiene que imaginarse hacia dónde va el resorte si lo suelta. Es decir, si el resorte usted lo estiró hacia abajo, el resorte va a querer volver hacia arriba. Para eso la fuerza, por eso, perdón, la fuerza elástica en este ejemplo del medio va hacia arriba. Y en el caso de la compresión de este ejemplo, yo la aprieto hacia arriba, la masa, la aprieto el acordeón. Entonces ese acordeón o elástico, perdón, resorte, va a querer ir hacia abajo si yo le quito el dedo. Entonces por eso la fuerza elástica va hacia abajo. Siempre se opone a donde yo trato de empujarlo. ¿Ok? Eso. Por eso en la fórmula de la fuerza elástica aparece con un menos que yo aquí debería borrar. Yo les recomiendo no poner el menos porque se van a confundir. El menos lo único que les recuerda, bueno, se los podrían preguntar, el menos en la fórmula, ¿qué significa? Significa, ojo acá, que la fuerza se opone a la deformación del resorte. La fuerza se opone a la deformación del resorte, por eso va un menos. Pero a mí no me importa el menos. Aquí vamos a ponernos de acuerdo entre nosotros, usted y yo, de que acá vamos a poner la deformación, ojalá en metros, bueno, depende de la pregunta, a veces le sirve en centímetros, pero generalmente en metros. Deformación, no largo final. En este ejemplo que les di yo, quedaba en 30, pero la deformación era solo 10. Aquí pone el 10 por un valor que es fijo, que se llama constante de elasticidad y depende del resorte. Si el resorte tiene baja K, significa que es un resorte blando, o sea, con fuerzas pequeñas se deforma mucho. Si es un resorte duro, entre comillas, va a tener un valor de K alto, es decir, con una fuerza, tiene que ser una fuerza muy grande para deformarlo mucho, ¿ya? Y ese K va a depender de la geometría del resorte, de qué tan grueso es, de si lo hicieron de un material, si está viejo, si está oxidado. Ya es una variable. Y esta es la fuerza elástica. Esta K no es que esté multiplicando, es un sufijo, es solo un subíndice, perdón, es solo una para distinguirlo de una F normal, ya, pero da lo mismo. Así que como les digo en el cuadro amarillo, recomiendo usar la fórmula sin el signo menos. La fuerza es K por deformación, constante por deformación. Bueno, ¿qué es la ley de Hooke? Bueno, Robert Hooke fue el que enunció este comportamiento, ya lo modeló matemáticamente, por eso se llama ley. Las leyes son, no sé si teorías, pero se parecen a las teorías, están ampliamente demostradas, aceptadas, aplicadas y generalmente tienen una relación proporcional o una conversión matemática. Ya eso es una definición un poquito de lo que es una ley. Por eso se llama ley. Em, bueno, y esto simplemente para mostrarles que tengo el resorte con su largo original. Aquí lo estiro o lo deformo una cantidad X, no sé, 10 centímetros, 0,1 metros, al aplicarle una fuerza de 10, por ejemplo. ¿Y qué pasa si duplico la fuerza? ¿Les suena esto? Duplico la deformación. Entonces, esta ley de Hooke sigue la misma ley de proporcionalidad que sigue Fm por A. O sea, es la misma proporcionalidad más o menos que sigue la fuerza y la aceleración del sistema ante una masa constante. Entonces, súper interesante. Entonces, ¿qué es la ley de Hooke? Va a aparecer en la siguiente lámina, pero es una ley de proporcionalidad que dice que la deformación que experimenta el resorte es directamente proporcional a la fuerza que le aplico. O sea, si al resorte le aplico la mitad de la fuerza, la deformación va a ser la mitad de lo que era. Si triplico la deformación, perdón, la fuerza aplicada, la deformación debería triplicarse. ¿Ya? Eso. Y esto que está acá es simplemente mostrarles que en todos los problemas que tenga un resorte y hay un cuerpo de 2 3 kilos, lo que sea, colgando del resorte, la fuerza, como el peso, digamos, del objeto va a tratar de estirar el resorte hacia abajo, la fuerza elástica siempre va a ir para arriba, porque va a tratar de el resorte volver a lo que era, pues, ¿cierto? Antes de colgarle el peso. Entonces, en esos ejercicios siempre el peso y la fuerza elástica van a ir en la ecuación de la segunda ley de Newton. La fuerza elástica para arriba la vamos a poner positiva y el peso negativo hacia abajo. Ya, y eso va a ser igual a m por a.
Entonces, si la aceleración existe, hay que hacer unos cálculos y si les dicen que está colgando y está quieto, entonces vale cero. Pero lo vamos a ir viendo, ya solo me estoy adelantando. Finalmente, para que lo entiendan con un GIF, esto es lo que pasa. La dirección de la fuerza elástica es la flecha roja. El cero es donde el largo original, entonces si se dan cuenta, cuando el resorte está más corto que el largo original, que va a ser ahora, la fuerza elástica va siempre hacia abajo. Si el resorte se estira hacia abajo, es decir, es más largo de lo que era, la fuerza elástica va a ir hacia arriba. Pero no se lo aprendan de memoria, tienen que entenderlo, porque a veces el resorte se lo van a poner inclinado o de lado, entonces no se memoricen, va para arriba o va para abajo, sino que entiéndanlo. El resorte tiene un largo original, si usted lo está apretando para un lado, va a querer ir para el otro. Si lo está tirando para un lado, va a querer ir para el otro. Que es un poco lo que sale acá. ¿No ven? Aquí un resorte horizontal, es distinto a lo que había antes, ¿ya? Longitud original, el caso de arriba, estoy apretando el resorte hacia la izquierda, o sea, la fuerza aplicada va hacia la izquierda con el dedo, con lo que sea, por lo tanto la fuerza elástica va a ir hacia la derecha. En cambio, en el caso de aquí abajo, la tercera fila, estoy aplicando una fuerza roja hacia la derecha, o sea, estoy estirando el resorte hacia la derecha para recuperar su largo original, la fuerza elástica va hacia la izquierda. De eso se trata. Nada más. Y obviamente esa fuerza elástica, se me olvidó decirlo, es la fuerza que experimenta la cajita, porque eso nos interesa, recuerden, hacer un diagrama de fuerzas sobre el objeto de estudio. Por último, la ley de Hooke tiene un rango de validez. Esto es súper importante porque, como les dije, las preguntas no van a ser todas numéricas ni nada, sino que buscan que ustedes entiendan las cosas, que se las cuestionen, que vean desde el punto de vista científico. Entonces, la ley de Hooke tiene un rango de validez. Entonces, si ustedes ven este gráfico, van a decir, ya, cuando yo aplico 10 newton de fuerza, la elongación o deformación son 5 centímetros. Si duplico ese valor de 5 a 10, esperaría que la fuerza también se duplique, de 10 a 20. Efectivamente, es una ley de proporcionalidad directa. Si duplico este, se duplica la otra variable. Perfecto. Pero ¿qué pasa a partir de este punto? ¿Se dan cuenta de algo? Perdón, algo que les llame la atención. Bueno, a partir de este valor que digamos 22, 20, perdón, claro, 22, 23 centímetros de estirado el resorte, o bueno, sí, elongado, estirado, o bien dicho, más o menos cuando le aplico a partir de 44, 45 newton de fuerza, que puede traducirse en un peso de 4 a 5 kilos colgando, pucha, la línea se desvía, po. Si fuera recta seguiría hacia allá, po. Es como que se modifica. Entonces, ¿qué pueden inferir? Que a partir de esa fuerza aplicada de 45 newton o elongación de 22-23 centímetros, el resorte se venció. Entonces, superó su límite de elasticidad. A eso me refiero. Superó su límite de elasticidad. Entonces, ¿cuál es la moraleja? Siempre que haya leyes o preguntas sobre leyes, piensen que tienen su alcance, porque dependen de materiales que se vencen, depende si hicieron muchos experimentos con el mismo resorte, se vence, po. No sé en su casa, en la mía solíamos guardar los elásticos cuando venían en las cajas de los huevos, qué sé yo, y uno los tenía colgados. De repente necesitaba un elástico para envolver la cartulina para el colegio, qué sé yo, y ese elástico estaba como muy vencido, se notaba, tenías como que estirarlo mucho para que la goma diera, po. Y eso significaba que quedaba más largo, quedaba así como medio guango, no sé cómo explicarme, como, como que estuviera fundido, derretido, ¿ya? Entonces eso es porque es un resorte que lo estiraron muchas veces y lo terminaron venciendo. O lo hicieron muchas veces o lo hicieron excediendo su límite, le colgaron algo muy pesado, lo estiraron demasiado y ya no volvió a sus capacidades originales. Ya, entonces eso es una conclusión científica porque puede haber ejercicios donde les pregunten eso de manera aplicada. Sobre todo, repito, los que son de física, que van a tener 44 preguntas, siempre es más importante que para los de física, o sea, de biología o química, que están viendo esto, va a responder sus 18 preguntas, ¿ya? De los cuales de estos van a ser solo 5 o 6 de todas las dos clases, ¿ya? Entonces, claro, para ellos va a ser menos importante, pero no por eso menos relevante. Esto que hay acá simplemente se lo explico, es otro ejercicio aplicado más difícil, ya esto yo diría que ya es netamente para los que eligieron física, donde les ponen dos resortes y nada, pues también es un poco de conclusión científica, es decir, chuta, el resorte 2 tiene una pendiente más chica que la del resorte uno y qué significa la pendiente en un gráfico de largo con fuerza o deformación con fuerza, es simplemente la constante de elasticidad, po. Entonces yo tomo un punto del gráfico y digo el resorte original cuando no hay fuerza aplicada
el rojo tiene un largo de 2 y el azul también, ese es su largo original. El rojo, cuando le aplico 4 newton de fuerza, se estiró de 2 a 6. Por lo tanto, la deformación del resorte 2 fueron solo 6 centímetros, porque pasó de 2 a 6. ¿Con cuánta fuerza? Con 4. Y ahí están hechos los cálculos. Deformación 4, fuerza 4. Y el azul, la fuerza también es 4, fíjense, en este punto, en el punto máximo, y la deformación fue de 2 a 12, fueron 10. ¿En qué radica eso? En que a los dos resortes le apliqué la misma fuerza, 4 newton, pero el resorte azul se deformó mucho más. Por ende, ¿qué me hace pensar eso? Que el que más se deforma frente a la misma fuerza aplicada es más blando, es decir, tiene una constante más pequeña. Entonces, si no me entendieron, no importa, pero más allá de eso, quédense con esa conclusión. Una constante de elasticidad grande significa que tu resorte es más duro para deformarse, es más duro para el concurso, tenéis que meterle más fuerza para deformarlo. En cambio, uno de poca o baja constante de elasticidad es uno relativamente blando. Con una fuerza no muy grande lo deformas harto. De hecho, aquí lo deformaste 10, pues el otro con la misma fuerza lo deformaste solo 4. Eso. Ejercicio 4. Una persona que estudia la ley de Hooke, lo que vimos recién, va agregando pesos de 2 newtons en distintos resortes que están colgados y con eso mide su deformación. ¿Para qué? Para encontrar un resorte que cumpla con la ley. ¿Cuál de las siguientes tablas muestra un resorte que la cumple? Otro ejercicio aplicado, que es más fácil de lo que parece, chiquillo, pero tenemos que entender cómo nos preguntan las cosas. Nos dan deformación y fuerza aplicada. ¿Cómo yo puedo ver que se cumple la ley de Hooke? Ustedes saben que debería mostrar la ley de Hooke. La ley de Hooke debería mostrarme que si duplico la elongación o triplico, también triplico la fuerza aplicada, o viceversa. Entonces, de 2 a 4, dupliqué la fuerza aplicada. ¿Qué esperaría? Que el resorte en su estiramiento o deformación, como la quieran llamar, se duplique. De 3 a 6, súper. Volvamos a hacer el ejercicio. Para hacerlo más fácil, voy a saltar de 2 a 6. Aquí tripliqué. Entonces abajo también debería triplicar. De 3 a 9 tripliqué. Sí. Y así van probando. Y esa era. Y ustedes miran, ¿y por qué no son las otras? Veamos. Fuerza aplicada. De 2 a 4 dupliqué. Entonces la elongación también debería duplicarse. De 1 a 2, 2. Súper. Pero no se queden con eso. Es ciencia. Tienen que ver todos los casos. De 2 a 6. Tripliqué la fuerza. 2 por 3, 6. Entonces esperaría que 1 por 3 me dé... Ah, no me dio 3, me dio 4. ¿Se entiende? 2 por 3, 6. En la otra variable también debería triplicarse por proporción directa, lo que han visto en matemáticas, pero no. Y en todas va a ser así. De 2 a 6 tripliqué, pero de 2 a 9 más que tripliqué. De 2 a 6 tripliqué, de 3 a triplicar debería darme un 9, pero me dio un 8. Entonces, así yo haría estos ejercicios. Esta es la estrategia que yo recomiendo. Entender que les preguntan dos variables que se relacionan de proporción directa. Si fuera inversa, la lógica es distinta, pero es la misma idea, ¿ya? Van chequeando que eso se cumpla en todas las casillas, ojalá. O si no, buscan las que son más fáciles y por descarte encuentran la respuesta. 5. Una persona aplica una fuerza de 30 newton, ¿ya? A un resorte ideal. Bueno, que sea ideal no importa, es un resorte nomás. Logrando que se estire 20 centímetros. O sea, la deformación fueron 20 centímetros. Pero chiquillos y chiquillas, recuerden que a nosotros no nos sirven centímetros, sino que nos va a servir en metros. ¿Ya? Entonces, estos son 0,2 metros. ¿Cómo lo sé? Porque sé que un metro son 100 centímetros y por regla de 3, bueno, ustedes ya saben, pues no. Esto ya lo han visto en matemática y en química. Deberían ser expertos en reglas de 3 con esta geometría. Entonces, si yo tengo la fuerza, tengo la constante y la deformación, no conozco la constante, pero sí conozco la deformación y conozco la fuerza. Y aquí quiero hacer una pausa. Bueno, despejemos antes de hacer la pausa. La constante es 30 partido en 0,2. Tarea para ustedes, eso es 2 partido en 10, por lo tanto el 10 sube con el 30 y me queda 300. La constante es 150, newton partido en metro. Bueno, ¿por qué ustedes piensan que esta fuerza, que es la fuerza elástica, es igual que la fuerza aplicada? Porque la fuerza aplicada es la fuerza como de acción o la reacción a la fuerza elástica. Entonces, siempre generalmente va a ser así ya. Como que si ustedes dicen cuál es la fuerza elástica, es la misma fuerza que estoy aplicando en valor numérico. ¿Ah?
Eso. Y si tienen la duda, bueno, usen el valor porque si no, no tenían cómo hacerlo. ¿Ok? Un consejo rápido. Entonces, ustedes dicen, ya, ¿y para qué me sirve la constante si me están preguntando otra cosa? Porque es el mismo resorte, po. Y si el resorte no cambia, la K es igual, es por resorte. Entonces, la primera parte del ejercicio que les daba los 30 y los 20, o los 30 y los 0,2, era solo para encontrar el valor de la constante. Esto es muy típico en física. Y en la segunda tanda de datos tenían que volver a usar la misma fórmula, pero con los datos que le están preguntando. ¿Cuál es la fuerza para un estiramiento de 45, 0,45 metros o 45 centímetros? Y ustedes dicen, ¿qué constante uso? Bueno, el mismo resorte, pues muchacho. Entonces su respuesta es 150 por 0,45. O sea, 150 por 45 partido en 100. O sea, 45 por 15 partido en 10. 5 por 5, 25. 5 por 4, 20, 22. Guión. 5 por 1, 5. 4 por 1, 4. 6, 7, 5 dividido en 10. 67,5. Esto ya es matemática. A mí lo único que me importaba es que supieran fuerza elástica constante por deformación. En la primera parte tenía deformación y fuerza, por lo tanto despejé la constante. En la segunda parte tenía deformación y constante, calculé la fuerza. ¿Por qué repetí la constante? Porque ese era el vínculo entre las dos partes del ejercicio, porque era el mismo resorte y el mismo resorte es la misma constante. Eso. Pero igual no es que no estoy sobrevalorando el ejercicio, pero repito, si se perdieron un poco los que no eligieron física o si eligen física, con calma, vamos a tener más oportunidades, ya, pero ese es el flujo que yo espero con el cual relacionen, porque era un ejercicio donde había que usar la misma fórmula dos veces. Bueno, y ahora vamos a pasar a la fuerza de fricción o roce. Vamos entonces, como decíamos, con la fuerza de roce o fuerza de fricción. Para mí la más entretenida, para algunos la más difícil, pero créeme que no es tan difícil. Creo que se entiende mucho mejor que la elástica o que otras. ¿Qué características tiene el roce? El roce, como dice ahí, es una fuerza que actúa entre superficies en contacto. Se opone a que una deslice sobre otra. Entonces, después vamos a entender como a nivel más microscópico, entre comillas, cómo funciona el roce. Pero el roce, sepan al tiro que es una fuerza de oposición. Es decir, si usted trata de arrastrar o moverse hacia la derecha, el roce siempre va a ir hacia la izquierda. Si quiere deslizarse contra una muralla hacia arriba, el roce va a ir hacia abajo. Si quiere tratar de caer contra la muralla hacia abajo, el roce va a ir hacia arriba. Entonces, primera propiedad del roce, se opone al movimiento entre superficies en contacto. Sólidos. ¿Ya? Em, es paralela a la superficie, eso es súper importante. Siempre es paralela a la superficie. Y como dice ahí también es independiente al área de contacto. Es decir, no importa si está arrastrando la punta de su pie o la suela entera, el roce va a actuar de la misma manera. Suena un poco raro, pero dejémoslo así por ahora. ¿Qué otra característica tiene? Que depende del material. Depende como de la pareja, me explico. El roce es como un producto entre las dos superficies. No sé si usted alguna vez ha intentado arrastrar sus pies sobre piso flotante o algo súper liso, o el piso mojado, y después trata de arrastrar su mismo zapato o calcetín o como sea que quiera hacerlo, pero el mismo, sobre la alfombra. Es distinto, entonces no es como que hay un roce como por la suela de mi zapato solamente, sino tiene que ser calculado, entre comillas, la suela de su zapato versus la alfombra, o en la suela de su zapato versus tal. Entonces, en los ejercicios eso ya está como simplificado. Les dicen el roce entre estas dos superficies es tal, y chao, no se pone a pensar si es lija, si es hielo, ni nada. Así funciona. Entonces, eso es el roce, lo encuentro súper entretenido. Por ejemplo, si usted tiene un plano inclinado, el roce es paralelo al plano inclinado. Si el objeto quiere caer, el roce va a ir para arriba. Si el objeto está tratando de subir por el plano, el roce va hacia abajo. Pero siempre es paralelo a la superficie. Y por lo tanto, el roce es perpendicular a la normal. Esa es otra cosa que pueden anotar más los de física física, si quieren. Pero me interesa esta idea. Ya, entonces quedémonos con eso. Si el objeto está en reposo y no le estoy aplicando ninguna fuerza, no hay roce. Si me dicen que la superficie no presenta roce, como una superficie ideal, perfecta, lisa, pulida, que no existe en la vida real, pero en los ejercicios sí, no hay roce, no lo dibuja nomás. Pero si no le dicen que no hay roce o le dicen que hay roce, lo dibuja. Y eso nos lleva a dos casos que vamos a actuar.
Hay dos tipos de roce, muchachos y muchachas. Está el roce cuando estamos en reposo, que se llama estático, y hay un roce cuando el objeto ya está en movimiento, que se llama roce cinético. Algunos le dicen dinámico, pero debería ser cinético, ¿ya? En inglés le ponen como K, de kinetic, creo. Y el static le ponen S, de static, por si acaso. Pero tontera nomás, pues al final tienen que entenderlo como con concepto. Y quiero que vean la magnitud de las flechas, eso les va a llamar mucho la atención. Pero antes de ir a distinguir el roce, que ya saben cuándo aparece, para dónde va, ¿cierto? Lo básico, ¿por qué se produce? Bueno, un pequeño momento va a mostrar esto que me interesa. Es por la rugosidad de la superficie. Nosotros creemos que a veces algo está muy pulido. Por ejemplo, yo aquí estoy en un escritorio donde es como de vidrio, es como súper liso, como que me deslizo, ¿cachai? Con el brazo. Pero, por ejemplo, hay otras superficies como la alfombra que son súper ásperas. ¿Y eso por qué va? Porque si uno va como al ver con un microscopio electrónico, creo que esto, imagínense, esa línea es un milímetro, o sea, es súper eh, el zoom es súper cuático, se puede dar cuenta que no todo se logra con la perfección, pues, ya porque hay materiales que se rompen a través de un plano específico, tienen planos de debilidad, no son homogéneos, es decir, no en todos los puntos es igual, a veces hay burbujas de aire, son muchas variables de resistencia de los materiales, si es que a alguno de acá le interesa estudiar alguna de esas ingenierías que se yo algún día, son muchas variables, entonces al final por eso los objetos quedan con ciertas rugosidades y al final es como que quedan estas como dientes o hacer patrones aserrados que van encajando unos con otros. Entonces eso produce que se vayan quedando pegados. Entonces hay superficies donde esto pasa muy poco y otras donde pasa mucho y eso deriva en que tenemos superficies con un coeficiente de roce muy alto y otras con uno muy bajo. Nunca cero, pero bueno, como les digo, cuando el roce es cero porque no existe y eso es que en un caso como ideal, pues teóricamente, o sea, teórico, perdón. Bueno, volviendo a la Tierra, eh, aterrizando. El roce tiene este gráfico, y este gráfico me encanta, hay que explicarlo de una forma un poco didáctica. Así. Hay dos zonas, ¿ya? Tenemos la zona o región de roce estático, static, o la zona de región del roce cinético o kinetic. Por eso sale la K, ¿ok? Y esto es, es la diferencia que los toma. Este es un punto que se llama el punto de el roce estático máximo, que a mí me gusta decirle umbral, ¿ya? Ya les explico qué significa. Si se dan cuenta, esto es la fuerza aplicada, por si acaso. Y esto es la fuerza de roce que vale según la situación. Entonces, ¿cuál es el modelo? Yo tengo una caja acá que trato de empujar con una fuerza aplicada, ¿ok? Puedo aplicarle 5, 10, 15, 20, 100, lo que yo quiera. Yo esto cuando lo hago en clase lo hago como con una silla y trato de empujarla. Y les voy diciendo ya, o con un mueble, ya, con un mueble que es más visible. Yo creo que a todos les ha pasado que tratan de empujar un mueble así como con el hombro y por más empeño que le ponen les cuesta que empiece a arrastrarse, ¿cierto? Eh, ya, ese concepto ténganlo presente. Porque el error que cometen muchos estudiantes es creer que el roce aparece solo cuando el objeto se mueve. Y eso es falso, es un mito, dejémoslo abajo. El roce aparece apenas usted intenta mover algo. Entonces, si usted aplica una fuerza de 1 newton, aparece un roce acá estático de 1 newton. Si aplica 2 newton, aparece un roce estático de 2 newton. ¿Por qué? Porque tiene que contraponerse a usted, po. Si usted me dice, yo no estoy moviendo el mueble, pero lo estoy empujando. ¿Qué implica eso? Que usted aplica una fuerza de 5, pero automáticamente apareció una de 5 que se opuso y la suma es cero, por eso no se mueve, ¿ok? Entonces, a mí me hace sentido, espero que ustedes también. Así que al final eso explica esto. Dice que a medida que la fuerza aplicada no sea capaz de mover el cuerpo, entonces la fuerza de roce vale exactamente lo que la fuerza aplicada. Súper fácil. Hoy estoy tratando de empujar este mueble con 50 newton y no se mueve. ¿Cuánto vale el roce? ¿Vale cero porque no se mueve? No, vale 50. En la misma fuerza que usted aplica se la devuelven, entre comillas, y por eso no se mueve. Eso. Y usted dice, ¿eso pasa siempre? No, porque llega un punto en que vence esa resistencia. Entonces, este umbral o fuerza de roce estático máximo es el límite. Si usted aplica más fuerza que este umbral o estático máximo, mueve el objeto. Si aplica menos, no. Entonces es súper importante porque hay ejercicios donde o le dicen cuánto vale este umbral o lo puede calcular
Y a partir de eso después se pregunta, ¿estoy aplicando más o menos que este límite? Y la respuesta es, si aplica menos que el límite que le pide el mueble para ser movido, está en la zona estática. Y en ese caso la respuesta es fácil. El roce es igual a lo que está tratando de empujar, a lo que está aplicando de fuerza. Pero si efectivamente está empujando con más fuerza que el límite máximo, significa que el mueble lo movió. Y la pregunta del millón ahí es, si moví el mueble, ¿cuánto vale el roce? Supóngase, el mueble tenía un umbral o roce estático máximo de 100. Yo apliqué 50, estoy acá. Entonces la fuerza de roce es 50, facilísimo. Pero si yo aplico 120 y sé que el límite es 100, me pasé, po. O sea, lo estoy moviendo. Ya, súper. Entonces estoy en la región cinética. ¿Cuánto vale el roce? Y ahí muchos dicen 120, 100, 120 menos 100, 20. Están en lo incorrecto. En ese caso, el roce se calcula como una fórmula. El coeficiente cinético por la normal. El coeficiente cinético. ¿Y cómo calculo el valor límite para saber si estoy pasado o no? Se calcula con la misma fórmula, pero con un coeficiente que se llama estático. Entonces, para que usted lo entienda, lo vamos a ver con un ejercicio. Ya, bueno, por eso la fórmula del roce es el coeficiente por la normal. Bueno, esto es lo que pasa. Fíjense en la abejita es fundamental, es clave. Trato de mover el objeto, o sea, la fuerza aplicada en la verde, y como no lo mueve, la fuerza de roce es igual a la fuerza aplicada, hasta que lo mueve, donde la fuerza de roce se tiene que recalcular. Lo mismo que sale en el basurero. Aquí, para pequeñas fuerzas, yo trato de empujar el basurero y no soy capaz de moverlo. Entonces, la fuerza aplicada es igual, o sea, la fuerza de roce estático es igual que la fuerza con la que trato de empujar el basurero. Pero si la fuerza supera la fuerza máxima o la fuerza umbral, el basurero se mueve. Por ende, el roce lo tengo que recalcular con la fórmula. Eso es todo, muchachos. Eso es la gran explicación que les tengo que dar sobre el roce. Y aquí está la diferencia. ¿Cuál es el roce estático? Y tiene una fórmula. Y usted me dirá, profe, me mintió porque me dijo que el roce estático era igual que la fuerza aplicada. Sí, correcto. Pero yo te dije que para sacar el umbral o el estático máximo hay una fórmula. Que coincide con que es la misma fórmula que el otro. Ya. Un segundo. Ahí. Como que se chispoteó. Pero un poquito. Ya, entonces, perdón que me emociono con el roce. Entonces, ¿cuál es el resumen? Roce estático, una fuerza que actúa cuando el cuerpo está intentando moverse pero sigue en reposo. Es variable porque es igual a la fuerza aplicada. Y el cinético aparece cuando se está moviendo. Entonces, en resumen, el cuadro amarillo. Se debe determinar primero si estamos en una situación estática o cinética. Primer paso. ¿Cómo lo determino? Vamos a ver. Con ello en mente, el valor del roce va a ser igual a la fuerza aplicada si es que estoy en la situación estática. Súper. Pero si determino que estoy en el lado cinético del gráfico, la fuerza se debe recalcular con la fórmula y el respectivo coeficiente de roce. Entonces, ¿para qué me sirve usar el coeficiente estático? Para calcular el umbral y determinar el paso 1. Nada más. Con eso en mente, muchachos y muchachas, veamos el ejercicio 6 porque yo creo que aquí se va a entender todo mucho, mucho mejor. Tengo un bloque de, por si quedaron mareados, tengo un bloque de 2 kilos. Hoy me quedó horrible. Ya, tengo un bloque de 2 kilos, ¿ya? Que trato de empujar, ¿ya? Con una fuerza de 5 newton. Entonces, ¿qué es lo primero que ustedes se tienen que preguntar? Esa fuerza de 5 newton, que es la fuerza aplicada, ¿en qué zona del gráfico está? ¿Cuánto vale el umbral para ver si estoy en la zona cinética o estática? Esa es la pregunta que uno se hace, ¿ya? Y uno dice, chuta, no me dan ningún indicio de que el objeto se esté moviendo. Si leen todo el párrafo no dice el objeto se mueve o está en reposo, ¿ya? Entonces me tienen que dar información para determinar el roce estático máximo, más conocido, bautizado por mí como el umbral, que es este. ¿Cómo se calculaba el umbral? Fácil, el coeficiente estático por la normal. Y ustedes dicen, oye, ¿cuánto vale la normal? ¿Se acuerdan el pro tip que les di? Aquí sirve. Si la masa es 2, el peso es 2 por 10, porque G vale 10. El peso vale 20 newton.
Por lo tanto, la normal, como no hay fuerzas adicionales ni bla 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 bla, vale 20. Profe, ¿y por qué me sirve la normal? Porque con la normal, si la multiplicas por el coeficiente estático, que era 0,5, puedes calcular el valor umbral, pues chicos. Entonces el valor umbral o estático máximo en esta ocasión lo tuve que calcular, que es el caso más difícil que les podrían preguntar. Y esto les va a dar 10. Por lo tanto, todo lo que hicimos muchachos nos sirvió para determinar que el umbral es 10 newton. Y ahora, atención acá, sobre todo si están medio perdidos. Ya determiné que el umbral vale 10. Espero que hayan entendido esa parte. Usé una fórmula nomás, coeficiente por normal. Pero el coeficiente estático, para eso sirve. Chao, ya no me sirve más. Ahora determino, ¿la fuerza que aplico es mayor o menor que 10? Ah, es menor que 10. Súper, es menor que 10. Entonces está ahí en la zona estática. ¿Y qué pasaba en la zona estática? La fuerza estática era igual que la fuerza aplicada, o la fuerza con la que lo estáis tratando de empujar. 5. Muy fácil. Lo único que había que hacer era determinar dónde estoy. Y eso les podía costar. Pero cuando digo fácil me refiero a la conclusión. 5 es mayor o menor que 10. Es menor. Pues entonces estoy en la zona estática. No eres capaz de mover el mueble. Por lo tanto, la fuerza que aplicas, eso vale el roce estático. Pero pongámonos en otro caso. ¿Y si la fuerza era 15? Interpretemos el gráfico. Si la fuerza era 15, estaba en la región cinética. ¿Cuánto valía el roce entonces? ¿15 menos 5? No, 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 no. Si hubieran estado en la región cinética, el roce me lo habrían tenido que recalcular. Profe, ¿cómo se recalcula? La misma fórmula, pero con el coeficiente cinético por la normal, es decir, con el 0,2. Y eso le habría dado 4 si hubiera sido cinético, que también estaba en la alternativa. Entonces, ojo, ojo con el roce, puede tener sus complicaciones, puede ser medio complicadito, pero es importante. Ejercicio 7. Un grupo de estudiantes desea estudiar las fuerzas que están actuando sobre una persona mientras se desliza por un tobogán, tal como se presenta en la figura. Si durante la caída la persona se desliza con aceleración constante, o sea, ¿cómo? Bueno, no cero, puede ser, bueno, nada. Y su ropa en contacto con el tobogán experimenta un aumento en la temperatura. Bueno, yo no les comenté, pero el roce generalmente tiende a disipar energía y transformarla en calor, ¿ya? Entonces por eso cuando uno hace así como que se calienta las manos, pues está ejerciendo un roce entre la palma de sus manos, ¿ya? Bueno, ¿cuál de los siguientes diagramas indica la dirección de esta fuerza responsable del aumento de temperatura? Entonces, se dan mucho color en esta pregunta para camuflar que la pregunta que le están haciendo es sobre el roce. ¿Cuál es la fuerza responsable de que aumente la temperatura? Se tira aquí por, de poto por el tobogán. Entonces, ustedes tienen que pensar el tobogán es un plano inclinado. ¿Hablamos de qué? De que el roce o esta fuerza responsable de generar calor o la fricción es paralela a la superficie. Entonces, primer filtro para ustedes, el roce va para allá o va para acá. Entonces no puede ser ni la A ni la B. Así de fácil. Y segunda pregunta, ¿hacia dónde se está tratando de mover o moviendo la persona? La persona está cayendo. Por lo tanto, el roce va en sentido contrario u opuesto al movimiento. Alternativa D. Y créanme que esta apareció en las pruebas de los últimos años. ¿Ya? Así que se dan cuenta que no es una aplicación tan difícil como la que hicimos antes, de los coeficientes. Esa puede ser la más complicada. Pero lo preguntan de forma conceptual muchas veces. Bueno, ya vamos a ir cerrando la clase con la aplicación de qué es un diagrama de cuerpo libre. Entonces, un diagrama de cuerpo libre es una situación donde yo me imagino que soy la caja, un simulador de caja, y yo digo, ¿qué fuerzas estoy recibiendo? Entonces, esta caja de acá está apoyada sobre una mesa y está siendo tensada por una cuerda. Entonces, ¿qué fuerzas experimenta? Una tensión que la tira hacia la derecha, una fuerza de reacción, o una normal, mejor dicho, hacia arriba, y el peso, que esto está en inglés, pues dice reaction weight, peso, hacia abajo. Nada más. Y la caja que está colgando, un peso hacia abajo y la tensión hacia arriba. Nada más. ¿Ya? Entonces, ¿qué hay que hacer siempre? La imagen se aprecia, un DCL y ahí le hago la explicación. ¿Ya? Entonces, súper importante porque si los DCL están mal hechos, todos los cálculos que hagan van a ser incorrectos. Entonces, vamos a hacer un par de ejercicios representativos. No creo que los como 12 que quedan de acá para que el video no quede eterno.
y aplicarlo. El resto recomiendo que vean el taller, quizás suba un videito aparte donde resuelva como los que queden pendientes de acá más otros. Y lo importante es que vean cómo aplicar todo el flujo. O sea, vamos a hacer por lo menos unos 2 o 3 ejercicios más, yo creo, donde tengamos que hacer el dibujo, pensar hacia dónde apuntar la fuerza y hacer los cálculos. ¿Ya? Pero antes de eso se me fue decirles algo. Todo el roce que vimos nosotros, muchachos, muchachas, era roce con superficies en contacto, con sólidos en contacto. Todo eso del estático, del cinético, superficies en contacto. Pero nos faltó hablar del roce con los fluidos. Ya el roce aparece cuando, en todas situaciones, o sea, si estáis sumergido dentro de la miel, del agua, de donde sea, ¿ya? Entonces, súper importante. De hecho, por ejemplo, el roce con el aire, que ustedes a lo mejor no lo perciben mucho, si van en un auto muy rápido y sacan la mano por la ventana, a veces sienten como que entrecerrada la ventana se escucha como unos golpes de aire, o si sacan la mano sienten como que se les va a ir para atrás, o incluso la gente que va en moto muy rápido usa guantes y protección por lo mismo, porque puede haber esquilas volando. Es complicado. Y de hecho tiene efectos sobre una disciplina, para los que les gusten los autos, la Fórmula 1, no sé, que es la aerodinámica. Y eso es como estudiar cómo influye el aire y cómo el roce con el aire te puede impulsar si lo sabes redireccionar bien, o de hecho te castiga y te va quitando velocidad a grandes velocidades, valga la redundancia. Entonces es súper importante entender el roce con el aire, al menos de forma conceptual. Entonces ustedes tienen que entender que en un mundo ideal de cinemática, en la caída libre, los objetos llegan al suelo o se demoran el mismo tiempo. Así dejáis caer un elefante, un martillo, una pluma. Ya una bola de papel arrugado estirada llega al suelo en el mismo tiempo, porque las fórmulas, leyes, entre comillas, de la cinemática no distinguen la masa. ¿Ya? Y ustedes dirán, pero ¿por qué aquí en la Tierra es distinto? O sea, un objeto que parece que tuviera más masa es como que llega más rápido al suelo que una pluma que se da unas vueltas. Efectivamente es porque estamos inmersos no en el vacío, estamos donde hay aire. Que no lo veamos o no lo sintamos cuando hacemos así es distinto, ¿ya? Entonces, cuando yo tengo caídas libres con el aire, es distinto. En un escenario o en un modelo más realista, tienen que asumir que hay un roce, que sería una fuerza que, si el objeto quiere caer, aparece hacia arriba y va ralentizando el movimiento. Es como que el peso va a ser más pequeño, ¿cachai? Por el hecho de que tienes un roce que va hacia arriba y el peso va hacia abajo, no sé, pues va a ser el peso 800 menos 10 que el roce de arriba. Te da 790 hacia abajo. Entonces, más que complicarles la vida es que lo piensen. ¿Y cómo se aplica si es que se lo preguntaran? Los paracaidistas, pues, cuando se tiran con los brazos abiertos o estirados, ponen como unas telas así como para aumentar la superficie de resistencia con el aire. Porque si bien yo les dije que la superficie de contacto en el roce no era importante, aunque pusieran la punta del zapato o el zapato entero, en el caso del aire sí, pues, es súper importante qué tan extendido tenía el cuerpo, cuánta superficie hay en contacto con el fluido. Es como un mundo aparte el roce con fluidos que el roce con sólidos. Por eso todo lo que vimos antes de fórmula no tiene mucho que ver con esta parte. Entonces estos son un par de minutos donde les comento, por si les preguntan en algún ejercicio como con un texto largo, ¿qué pueden inferir? Bueno, el roce con el aire sí debería jugar un rol en esas situaciones. Ya, pero no tiene una fórmula, por lo menos que nosotros vamos a estudiar, es un anexo súper específico, yo también diría que más para los que eligieron física, pero si los que eligieron biología o química están viendo esto, es importante que si quieren manejarlo como concepto. ¿De acuerdo, chiquillos? ¿Chiquillas? Bueno, hay un ejercicio que me voy a saltar porque es el clon de este, que es identificar las fuerzas que hay actuando sobre estos bloques, pero más o menos ya las conversamos, ¿ya? Entonces, dicho eso, vamos a hacer algunos ejercicios. Ejercicio 8. Un cuerpo de 4 kilos se encuentra suspendido, o sea, está colgando de un resorte ideal vertical. O sea, el resorte está así y tiene una masita, una pelotita colgando. ¿Ya? Este está pegado al techo, supongamos. Ya. En cierto instante, ya, tengo un resorte colgando ya. Entonces ustedes piensen qué fuerzas hay actuando sobre la masa, porque esa es la que vamos a analizar. Primero deberían decirme el peso. Apliquemos lo que aprendimos. El peso va hacia abajo. ¿Hay normal? No, porque no está en contacto con una mesa o con un plano, ¿cachai? Con un techo, con una nada. ¿Hay tensión? No, porque no hay una cuerda. La tensión la reemplaza la fuerza elástica. ¿Hay una fuerza elástica? Sí. ¿Y hacia dónde va? Mm, A ver, el resorte está así. Si le cuelgo algo, obviamente es como que se esté estirando hacia abajo. Por lo tanto, la fuerza elástica aplicada sobre el cuerpo es que el resorte lo trata de tironear hacia arriba. Porque si está colgando una masa,
espero explicarme, es como que estén tirando el resorte hacia abajo. Entonces el resorte quiere volver hacia arriba y hacia allá va la fuerza elástica. Y roce no hay. Así que este es el monito, po. ¿Para dónde van a ir sus vectores positivos? Ustedes elijan. Yo voy a elegir hacia arriba. ¿Hay fuerzas horizontales? No. Súper. Se acabó el problema. Primer paso, check. Hacer un DCL, definir los vectores y hacia dónde van positivos. Segundo paso, escribir la fuerza neta. La fuerza neta es M por A. ¿Pero qué es la fuerza neta? Es sumar esto, pues chiquillos. La fuerza elástica va hacia arriba es positiva y el peso es negativo va hacia abajo. Así se hacen los ejercicios, ¿de acuerdo? Eh, y acá hay una sutileza. Tienen que preguntarse ahora, igual a M por A. En este eje, estamos en el eje Y. ¿Este objeto acelera en el eje vertical? ¿Le están diciendo, dando indicios de que el objeto está quieto o está acelerando hacia arriba o hacia abajo? Dice, el resorte está estirado 2 metros, la aceleración es 6 hacia abajo. O sea, le están diciendo, chiquillos, que el objeto acelera. O sea, esto tiene un valor. Y de hecho les dicen que vale 6. Está piola la pregunta, te da la aceleración. Pero noten algo, esto ya es una cuestión, una sutileza, pero no se pueden equivocar. Si les dan una aceleración en m por a, porque muchas veces les va a dar cero, ¿ya? No siempre. Vean para dónde va. Dice hacia abajo. O sea, esto, aunque ustedes no lo crean, tiene un signo. Si dicen que la aceleración va hacia abajo, según su definición de sentido del vector, esa aceleración, que también es un vector implícito, va para abajo. Entonces, esto es un menos m por a. Menos m por a. La aceleración no es 6, menos 6. Pero ya pusieron el menos, después no me pongan menos 6. Ya me poní el menos y después el 6. Entonces, lean bien esta parte, lean bien esa parte. Ya. El peso, ¿cuánto es? Pucha, 4 kilos. Estamos en la Tierra, el peso es m por g, 4 por 10, 40. La masa, 4. El menos que puse por la aceleración y la aceleración eran 6. A eso me refiero con no poner menos y menos 6, pues, un menos nomás. ¿Ya? Y esto es menos 24 y esto es menos 40. ¿Qué puedo hacer? Tirar el 40 hacia la derecha, pasa sumando. Por lo tanto me queda 16 positivo a la derecha. Profe, ¿por qué hizo eso? ¿Qué me sobró a la izquierda? La fuerza, la fuerza elástica. Profe, ¿por qué hicimos eso? Porque ahora usted sabe que la fuerza elástica vale 16. ¿Y de qué me sirve saber que la fuerza elástica vale 16, profe? Porque usted sabe que la fuerza elástica es la constante del resorte por la deformación. ¿Y cuánto es la deformación o estiramiento? 2 metros. Por lo tanto, la constante de elasticidad es 16 partido en 2. 8. Es una pregunta difícil, sí, chiquillo. Totalmente de acuerdo. Pero la uso como ejemplo para que vean que usan la fórmula de fuerza elástica, que no es difícil, tienes que tener cuánto valía la fuerza y cuánto valía tal, pero si se dieron cuenta, usé los vectores, hice los dibujos y todo eso lo despejé para llegar a concluir el valor de una variable, que puede ser el roce, la fuerza elástica, qué sé yo. Y después en un segundo paso tomé eso y desarmé la fórmula de fuerza elástica para despejar lo que me preguntaban. Entonces, mastiquen esto, léanlo, piénsenlo y veamos cómo avanzar. Ya, si les cuesta mucho, pueden saltar al siguiente y hasta volver a entender este ejercicio. Pero tiene algunas trampitas y cosas que es importante señalar. Y el 9 va a ser nuestro ejercicio mascota de la clase, nuestro ejercicio insignia. Porque aquí sí que me importa porque tiene roce y coeficientes y cómo se aplica la segunda ley de Newton. Entonces el ejercicio 8 es como el insignia donde es completo de elástico, como el más difícil, y este es como el más completo que se me ocurre de roce. ¿Ya? Veamos entonces. Tengo un bloque de 20 newton. O sea, ya tengo el peso. ¿Cuánto vale la masa, chiquillos? ¿Se acuerdan lo que les dije al principio? Si tengo la masa, la multiplico por 10 y tengo el peso. Si tengo el peso, lo divido por 10 y tengo la masa. Si no, repasen. Entonces tengo un objeto de 2 kilos, lo inferí por esto, sobre la cubierta de una mesa y se empuja, yo voy a asumir que siempre a la derecha porque, bueno, es como convención. La fuerza es de 18. Y eso que escribo con la izquierda, pero sigo las convenciones. La fuerza es 18. Tienen
que definir el sentido de los vectores positivos, que nunca se le olvide. Yo voy a decir positivos los que van para arriba, positivos los que van hacia la derecha, ¿vale? Bueno, si estoy empujando el objeto hacia la derecha y dice que hay un coeficiente de roce con la cubierta, y dicen que se está moviendo porque preguntan a cuánto acelera el bloque y ninguna alternativa es cero. O sea, está claro que hay un roce cinético. O sea, no tienen que molestarse, como les dije yo, en discriminar si está moviéndose o no. No, se está moviendo. Por lo tanto, el roce es el coeficiente cinético por la normal, sin duda. Pero de ahí llegamos a eso. Ya. Entonces, hay un roce. ¿Hacia dónde va? Ah, si el objeto lo quiere mover hacia la derecha, el roce va hacia la izquierda. Muy bien. ¿Qué otra fuerza hay? ¿Hay cuerdas? ¿Hay? No, entonces no hay tensión. ¿Hay resorte? No, no hay fuerza elástica. ¿Hay peso? Siempre. ¿Hay normal? Sí, porque está apoyado. ¿Y hacia dónde apunta? Del piso hacia el objeto. Suma de ejes. Eje X. ¿Qué fuerzas hay en el eje X? Ah, 18 hacia la derecha y hacia la izquierda el roce. ¿Hay más fuerzas? No. Ahí se acabó la fuerza neta. ¿A qué es igual la fuerza neta? A la masa por la aceleración, que no conozco. Profe, tengo un problema. ¿Cuál? Le pregunto yo. Tengo dos incógnitas, el roce y la aceleración. Buena pregunta, le digo yo. Tiene razón. Entonces, con otra fórmula de algún otro lado, tiene que determinarme o la aceleración o el roce. Y usted se acuerda que vio la explicación del roce, sabe que es cinético porque sabe la materia, y me dice, profe, yo sé que el roce es cinético y tengo una fórmula que me saco del bolsillo. El roce cinético es el coeficiente cinético por la normal. Y le digo, ok, ¿cuánto es el roce cinético? 0,4. ¿Cuánto es la normal, estimado estudiante? Profe, no lo sé. Pero me acuerdo que usted dijo que en estas situaciones donde no hay fuerzas adicionales que empujen la caja hacia abajo o la levanten, la normal vale lo mismo que el peso, o sea, vale 20. Yo lo felicito y le digo que está en lo correcto. Por lo tanto, usted me dice, profe, de acuerdo a lo que le comenté, el roce vale 8. Así que lo pongo aquí directo como 8. Por lo tanto, 18 menos 8 me da 10 y eso es 2 por la aceleración. Último paso, profe, paso dividiendo el 2 y la aceleración vale 5. Y yo le aplaudo y le digo, estamos graduados en dinámica. Entonces, esta es la lógica que yo esperaría que ustedes lograran. Al tiro, pucha, ojalá. Si no, no importa. Pero sean ordenados, ¿ya? Usen los tips que les fui dando. Definan para dónde van los positivos y los negativos. Si llegan a una... Porque esta es la gracia, armar una ecuación para despejar lo que les preguntan. Pero tenían un problema, no podían despejar la aceleración si el roce era una letra, tenía que ser un número. ¿Cómo logro que el roce sea un número? Con la fórmula propia del roce y dándose cuenta que tenían el 0,4 y el dato de la normal lo podían sacar con el peso. ¿Ya? Y se acuerdan que al principio les dije, oye, hay que hacer las fuerzas netas por eje. Y hemos usado un puro eje, pues nunca hemos usado los dos. Bueno, para usar los dos debería ser un ejercicio más complejo y usualmente no les va a tocar, así que no me voy a complicar con eso. Pero sí comentarles que que la normal sea igual al peso tiene un fundamento. Uno dice más n menos p igual a m por a. Y después concluyen, ah, pero en ese eje el objeto no se mueve. Entonces la normal menos el peso, que es la fuerza neta vertical, es cero. Entonces la normal vale lo mismo que el peso. O sea, tiene una justificación este truquito de que la normal vale lo mismo que el peso. Bajo estas condiciones, no siempre, recuerdo. Pero no quiero complicarlo. Entonces usen el truco siempre que se den las condiciones y van a estar bien. Ya. Bueno, eso sería la clase. Estos ejercicios que están acá en realidad yo creo que los voy a adoptar para hacerlo en un siguiente video con un par más, como una especie de ejercitación de dinámica, a pesar de que ya hay un video de más de una hora de taller de dinámica, que es en base a una guía, ¿cierto? Pero voy a ir proyectando la respuesta. Les recomiendo ponerle pausa antes de spoilearla, trate de verla, trate de hacerla, pero si lo encuentra difícil, no. Por ejemplo, si le cuesta la fórmula de fuerza elástica y convertir unidades de centímetros a metros, de gramos a kilos, trate de hacer esta que está abajo, que sería el 11. eh,
Esta de acá, por ejemplo, no se puede imponer que la normal vale lo mismo que el peso, porque hay una fuerza vertical adicional que lo empuja hacia abajo. Entonces este ya es un ejercicio un poco más difícil, no imposible, pero hay que tener más cuidado. Y yo diría que es más aplicable para los que eligieron física. Entonces quizás lo hagan un video aparte. Ya, estos de acá, pucha, tampoco son tan complejos, pero igual, o sea, repito, si no lo entienden, yo creo que lo más seguro es que lo apliquen en una, en un video aparte, ya, porque también pregunta conceptos como de caída libre del roce con el aire. Este de acá, por ejemplo, también es relativamente sencillo, pero tienen que madurar la materia, así que les recomiendo ver la clase taller. Y estos últimos dos ejercicios ya aparecieron en la PAES de invierno, si no me equivoco, de este año, del año anterior. Y también, pues, aunque tienen letras, son, perdón, el 19. Y harto ánimo nomás, pues. Ya hay ejercicios que son más difíciles de lo que deberían a veces, pero la idea es que vayan entendiendo cómo se preguntan las cosas. Pero con los ejercicios que vimos y las extensivas explicaciones deberían estar en condiciones de tener una buena formación. Así que a ver, repasar, volver a ver, preguntar y harto ánimo. Ya nos vemos en un siguiente video que va a ser quizás el taller de cinemática dinámica o quizás la ejercitación de los ejercicios que les debo más otros de distinto nivel, difícil, mediano, aplicado, que pueda agregar como apoyo. Muchas gracias.